Buenos días a todos. Mi nombre es María Elena Olivares y hoy voy a dar el programa de Sembrando Palabras de Vida. La titular de este segmento es Angélica Olivares, pero bueno, hoy me tocó dar a mí este segmento y vamos a hablar de busca la paz, como esa palabra que pueda caer en nuestras vidas, que pueda caer en buena tierra y de fruto. Y es tan importante, yo había hace unos 2 días, precisamente cuando estaba preparando este tema, le preguntaba a Dios qué palabra era la que Él quería que yo diera en este programa. Y me traía la paz. Y decía yo, pero ¿cómo? La paz. Y me recordaba, ¿se acuerdan? En las bienaventuranzas hay una que es en Mateo 5 donde da, digamos que la ley o cómo se maneja el reino de Dios. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces hasta ahí pues suena muy bien, pero no había entendido por qué seremos llamados hijos de Dios los pacificadores, o sea, los que son pacíficos, los que buscan la paz, los que en medio de las situaciones andan buscando paz. Y entonces empecé a buscar un poco como esta palabra dentro de toda la Biblia y vean lo que me he encontrado. En Éxodo 20:24, cuando Moisés sube al monte, después de que le da los 10 mandamientos, le dice, altar de tierra harás para mí. Le dice eso que el Señor a Moisés. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Desde ese momento, desde que le da la ley, desde ese momento le dice que va a dar ofrendas de paz a Dios. Tus ovejas y tus vacas y en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjense cómo desde cuando Él se da a conocer al pueblo de Israel, habla que debemos de darle ofrendas de paz. Y en la medida que voy a ir continuando, ustedes van a ver realmente este Dios en el que creemos es un Dios de paz. Entonces, por eso dice la bienaventuranza que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, vean la importancia de buscar esta palabra. De ahí el título. Dice cuando hubo las leyes de los sacrificios en Levítico 7:37, cuando ya establece cada ley, en Levítico 3 prácticamente allá da la ley de la ofrenda de paz. Pero el Levítico 7:37 dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio del pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. O sea, lo pone como algo que hay que estar ofrendando, hay algo que estar haciendo de manera continua. No solo los sacrificios por la culpa, o sea, para quitar la culpa, o los sacrificios por el pecado, para quitarnos del pecado, sino también por los sacrificios de paz, de seguir teniendo paz con este Dios de paz. En leyes de santidad y justicia dice cómo tenemos que hacerlo. Dice, y cuando ofrezcas sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrécelo de tal manera que sean aceptos. O sea, si tengo que ofrecer paz a Dios, pero ¿cuál es la condición en que la tengo que dar? Dice que seamos de tal manera aceptos cuando nosotros demos ofrenda de paz a Él. O sea, las condiciones de nuestro corazón, ¿no? En Deuteronomio 20:10, cuando está dando las leyes sobre la guerra, les dice, vean, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, intimarás la paz. O sea, primero habla paz con ellos.
Ya entonces, si no te responden con paz, entonces pelea. Pero vean aquí, también como ley sobre la guerra, sobre la ley sobre los enemigos. Entonces, cuando tú vayas, te acerques a una ciudad para combatirla, primero intímala, o sea, primero exhorta la paz con ellos. Entonces, así tenemos que tratar a nuestros enemigos. Cuando Saúl es elegido rey, ustedes recuerdan que Saúl fue el primer rey que fue elegido. El pueblo pide un rey como las otras ciudades. Israel pide un rey como las demás ciudades. El rey de Israel era Dios. Pero dijeron, no, nosotros queremos un rey como las otras ciudades. Y entonces levanta un rey Dios y levanta a Saúl. Pero vean lo que hace aquí en Primera de Samuel 18, cuando lo unge a Saúl y le dice que va a ser rey de Israel, le da esta indicación. Luego bajarás delante de mí a Galaad y entonces descenderé yo a ti. O sea, Samuel va a descender. Recuerden que Samuel era el profeta de ese tiempo. Y le dice que entonces descenderé yo a ti, o sea, Samuel va a descender a Saúl para ofrecer holocaustos y sacrificios de ofrendas de paz. Se estaba ungiendo al primer rey de Israel. Y lo que ofreció Samuel hacia Dios fue una ofrenda de paz. Y después le dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti, te enseñe lo que hay que hacer. Vean qué importante es la paz para Dios. Y dice en primera de Samuel, David, ahora ya conociendo David es el rey realmente elegido porque Saúl, recuerden, desobedece a Dios y Dios se arrepiente de haber nombrado a Saúl como rey. Y entonces nombra a un nuevo rey, nombra a David. Y durante, ¿cómo cambia el corazón? ¿No? ¿Cómo es distinto el corazón de David como lo tenía Saúl? Porque vean en Primera de Samuel 30:21, aquí está hablando de cómo David derrota a los amalecitas. Los amalecitas habían, en un tiempo que no estaba David en su pueblo, habían atacado al pueblo, habían quemado toda la tierra y habían tomado a las mujeres y a los hijos y se los habían llevado. De hecho, fue un momento de mucha desesperación para David, porque pues de mucho llanto, de mucho dolor, porque los enemigos se habían llevado a las mujeres y a los hijos y toda la tierra la habían quemado. Pero David ora a Dios y le pregunta, ¿iré tras a los amalecitas y los venceré? Y Dios le dice que sí. Entonces van todos los hombres y se juntan y van a atacar a Amalek y los rescatan todo lo que les habían quitado, recuperan a las mujeres, recuperan a los hijos. Pero vean aquí, ahora hay algo importante, de la gente que viaja para recuperar o de la gente que entra en guerra para recuperar a las mujeres y a los hijos, hubieron algunos que no fueron a la guerra, que se quedaron. Pero vean cuál es la actitud de David cuando regresa. Dice en Primera de Samuel 30:21, y vino David a los descendientes hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, vean lo que dice, le saludó con paz. No les dijo, ustedes no fueron. No, los saludó con
también recibirán lo que nosotros, en partes iguales, los que fuimos y también los que se hayan quedado. Vean cómo David era un hombre de paz. También mostró David en todo su tiempo que estuvo como rey, mostró paz con sus enemigos. Ustedes recuerdan que Saúl quería matarlo y quería matarlo en distintas ocasiones, pero siempre él contestó con paz, no solo a él, sino a otros que lo agredían y que lo dañaran. Siempre mostró paz con sus enemigos y también constantemente, si ustedes escudriñan las escrituras, vean cómo constantemente también había paz con sus enemigos, había paz con la gente que le seguía, pero también daba o ofrecía ofrendas de paz a Jehová. Constantemente, cuando había una victoria, cuando había algo que el solista mandaba ofrenda de paz a Jehová, así como lo había estipulado en Dios a Moisés. Entonces tenía paz no solo con los hombres, sino también con Dios. Ahora, en la dedicación del templo, cuando viene, cuando ya se hace un templo aquí, por parte del hijo de David, que fue Salomón, él hace la dedicación, ya está la construcción del templo, hace toda la dedicación, bendice al pueblo, dice que las oraciones que se emitan desde ese lugar, él las oirá, agradece por todo lo que, el favor que ha recibido, pero vean lo que dice aquí en Primera de Reyes 8:56 y que está hablando sobre la dedicación del pueblo. Salomón está hablando sobre la dedicación y dice: bendito sea Jehová que ha dado paz. ¿Qué es lo que ha dado? Paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ahorita que comentaba y que decía que ha dado paz, que esta paz que Salomón pronunció en esas palabras también caiga sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Y que podamos decir así: bendito sea el Señor que nos ha dado paz, conforme a todo lo que Él había dicho, que ninguna palabra de todas sus promesas escritas en la Biblia ha faltado en nuestras vidas. Entonces es cuando veo que Dios nos llama hijos, o nos va a llamar hijos cuando somos pacificadores, porque Él es un Dios de paz. En el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Vean como que es un requisito, ¿no? Quita de ti el mal, apártate de él. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer enseguida? Bueno, busca el bien y después busca la paz. Busca la paz y síguela. O sea, ya estoy, ya hago el bien, ya me quito del mal, hago el bien. Y después inmediatamente pues busca la paz y síguela, continúala. Continúa en esa paz. En el Salmo 37:37 dice: considera al íntegro y mira al justo. Esto hablando de Dios. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Para quién? Sí, está hablando que considera al íntegro y que mira al justo. Pero dice que ¿para quién es el final dichoso? Es para el hombre de paz.
Yo cada vez que estoy leyendo estas citas, yo digo, qué importante es ser pacificadores, qué importante es tener paz en nosotros y buscar la paz con los demás y buscar la paz de los demás. En Isaías, y aquí hay algo importante donde empecé a notar que Dios es un Dios de paz. En Isaías 9, cuando da la revelación de la venida de Jesús a esta tierra, la venida del nacimiento y reinado del Mesías, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Será llamado Jesús, príncipe de paz, porque él venía a reconciliar. Él venía a reconciliar a esta tierra con este Dios maravilloso, con este Dios de paz. En Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pero dice que la paz de Jesús, la paz del reino de Jesús, no tendrá límite. Dios, a él se le llama príncipe, se le va a llamar príncipe de paz. Ahora ya le decimos, él es príncipe de paz. Él trajo paz cuando había una separación entre Dios y nosotros. Él vino a reconciliarnos. En Isaías 53:5, cuando está hablando de todo lo que va a padecer Jesús en esa cruz, de todo lo que va a hacer, hay un versículo que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que no merecíamos, la paz que no merecíamos, la paz con Dios que no merecíamos, ese castigo vino sobre él para que nosotros entonces pudiéramos tener paz con él, pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser justificados, santificados, salvados, y volviera a haber esa paz entre Dios y nosotros. Ustedes pueden estar dando cuenta que entonces, ¿por qué va a llamar a los pacificadores hijos de Dios? Porque entonces seremos como Él. En Lucas 1:7, cuando está hablando la profecía de Zacarías sobre Jesús, o sea, Lucas está nombrando una profecía que Zacarías había dicho sobre Jesús, la venida del Mesías. Y dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas, o sea, por eso va a venir Jesús, y en sombra de muerte, o sea, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. A todos los que estábamos en tinieblas y a todos los que estábamos en sombra de muertes, para eso venía. Y dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice que a los que estábamos en tinieblas, a los que estábamos en sombra de muerte, nos colocó, nos puso en el camino de paz, nos puso en el camino de la reconciliación. Entonces,
vemos anteriormente cómo Dios es un Dios de paz y Jesús mismo, quien es el mismo Dios, Él vino a darnos esa paz. Y ahora, si tocamos el Evangelio en Romanos 5:1, dice: ahora, como cristianos, como seguidores de Cristo, como aquellos que hemos tomado, hemos creído en Él y lo hemos hecho, no solo nuestro Señor, no solo, perdón, nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, o en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro, tenemos un Dios de paz, fuimos salvados por un Dios de paz, y Él quiere que esta paz también esté con todos. Que en la medida en que nosotros podamos, estemos paz con todos, con toda la gente que está a nuestro alrededor. Dice el Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, vean qué importante es esta palabra. Cada vez, les repito, cada vez que yo estoy escudriñando, estoy revisando las escrituras, veo que la esencia misma de Dios es paz. Entonces, por eso dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 14:19 dice: así que sigamos así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, recuerden, dice: búscala y síguela. Entonces, una vez que encuentro la paz, entonces contribuyo a la paz, contribuyo a que en el lugar en donde yo esté haya paz, contribuyo a la reconciliación, contribuyo a que esté bien. Ajá. En el lugar en donde nosotros estemos. En 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces vivimos en paz, y este Dios de paz y de amor, entonces va a estar con nosotros. Dios es amor, todo el mundo lo sabe, y yo creo que muchos de nosotros reconocemos a Dios como amor, pero no lo habíamos visto como este Dios de paz. Y dice que este Dios de amor y de paz esté con nosotros cuando nosotros vivimos en paz. En Gálatas 5, 22, 23, donde habla de los frutos del Espíritu, vean, la paz la pone en el número 3. No sé si ustedes han escuchado que es importante el orden en que está colocada las palabras en la Escritura. Tienen un significado. Y entonces aquí dice que más el fruto del Espíritu es amor, como el número 1, el gozo, el número 2, y paz, el número 3. Ya después viene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero imagínense, ahora yo entiendo por qué el Señor quería que hablara esta palabra en este programa, por la importancia de la palabra. Es su misma esencia de este Dios de hermoso y poderoso. Dios es amor, pero también es Dios de paz. Y siempre, también otra cosa que noté es que Pablo, cuando se despedía a los distintos iglesias que había establecido, les decía gracia y paz. O sea, favor de Dios hacia ustedes y paz. Qué curioso, ¿no?
qué curioso que él, que conocía la gracia de este Dios, el favor inmerecido de este Dios, conociera también su paz y también su paz la diera. En Primera de Pedro 3:11 dice, apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en el Salmo anteriormente. Entonces yo decía, esto lo he escuchado antes. O sea, no recuerdo ahorita el Salmo si fue escrito por David, porque recuerden, algunos salmos fueron escritos por David y algunos fueron escritos por otras personas. La mayoría fue por David, pero también fueron escritos por otras personas. Pero bueno, no recuerdo. Pero cómo Pedro está citando nuevamente esto que fue dicho en los salmos. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Y bueno, finalmente quiero comentar esto. Habrá situaciones en nuestra vida, habrá circunstancias, habrá conflictos cuando en nuestras relaciones personales. Pero aquí lo importante es que dice que los pacificadores buscan la paz. Entonces aun si tú tienes razón, determina guardar la paz. Aun si en un conflicto que se establezca en tu vida, que tú tengas con tus seres queridos, inclusive hablando de injusticia, estamos aquí diciendo que tú tienes la razón, que lo que tú sabes que tienes la razón. Antes de imponer o antes de que la gente pueda seguir esta razón, sea un pacificador y guarda la paz. O sea, pone número 1 la paz en ese conflicto antes de, aunque sea una razón, aunque sea una buena razón, aunque tú tengas la razón en ese conflicto, aunque haya injusticia en lo que está pasando, que tu primer pensamiento y primer deseo sea como lo es, como es este Dios que tienes y como es este Padre tuyo, que Él es un Dios de paz y que tú seas también una persona de paz y que seas también una hija de paz. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga y que esta palabra quede caiga en buena tierra, que podamos comprender la importancia de hacer la paz, de buscar la paz, de seguir la paz en nuestras vidas. Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.